¿Se escucha? ¿Quién sabe? A ver. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Bueno. ¿Sí se ve o no sé? Sea como moderador, pero bueno. A ver, espera. Entonces, ¿cómo se pone el juego? Bueno. El tema que corresponde el día de hoy es fibrilación auricular. Yo soy Francisco Vázquez, residente de segundo año de medicina interna. Y bueno, antes para empezar, primero vamos a poner en contexto, en definición, qué es la FA. ¿Alguno de los residentes de primer año pudiera definir un poquito qué es la FA? O establecer los criterios para definir FA. El nombre de original de las auriculares, electrocardiográficamente se puede interpretar por ausencia de ondas B. Los intervalos R y R son irregulares. Y también hay diferencia de ondas S. Y esto. Pues sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, en la definición estricta es una taquicardia, una taquiarritmia supraventricular con actividad eléctrica auricular descoordinada y una contracción auricular ineficiente. Los criterios electrocardiográficos para definir una FA, pues es un RR irregular con ausencia de ondas P y actividad auricular irregular. El diagnóstico como tal se realiza a través de un trazo electrocardiográfico que dura más de 30 segundos en el que se evidencian estos hallazgos electrocardiográficos o a través de una tira electrocardiográfica de 12 derivaciones. Ahora, hay algunos otros conceptos que es como se define aquí el ARE, que son episodios de frecuencia auricular rápida. Esto es como una nueva definición establecida en la guía del 2020 de la ESC, que son episodios de frecuencia auricular rápida, más de 175 latidos por minuto, con una duración de 5 minutos o más. Y esto se ha asociado en algunos pacientes, sobre todo en pacientes con ictus de origen indeterminado criptogénico, como un factor de riesgo para desarrollar el MIS, ¿vale? El diagnóstico como tal de estos episodios de frecuencia auricular rápida se establece a través de monitoreo cardíaco continuo o a través de dispositivos de monitoreo cardíaco implantables, como ahorita vamos a ver. Dentro de la epidemiología, bueno, la FA es la arritmia sostenida más frecuente en adultos. La prevalencia estimada de FA en adultos es de 2 a 4%, con un incremento hasta el 10% en mayores de 80 años. Y bueno, estos son datos del 2019, donde la prevalencia estimada a nivel mundial era de 59.7 millones y en el 2016 de 43.6 millones. La edad media del diagnóstico es a los 75 años aproximadamente. Ahora, en la prevalencia global de la FA, como vemos acá en el continente, en Norteamérica, las tasas por cada 100,000 individuos son mayores a 900, comparado con algunas otras regiones como México, Centroamérica y algunos países sudamericanos, como Venezuela, donde la tasa es de 600 a 700 casos por 100,000 individuos. Y contrasta demasiado con las tasas que se tienen registradas en el continente africano, donde la prevalencia de FA es muy baja, siendo menos de 600 casos por 100,000 individuos. Y una cosa interesante, bueno, importante, considerando que es una guía europea, pues basan sus estimaciones de acuerdo a sus institutos nacionales de salud, es que ellos ven un incremento en el factor de riesgo, esto relacionado con factores genéticos y étnicos, de un riesgo incrementado de FA en población europea o aquellos descendientes de personas europeas. Se quedó con la doctora Maricarmen. Nos dijo 7:15. El riesgo a lo largo de la vida de cada 3 individuos es de un 37% de desarrollar FA, y este riesgo aquí en la gráfica que vemos en la parte inferior de la derecha es incremental, y esto es la incidencia, bueno, la prevalencia acumulada que se ha observado a lo largo de los años y la prevalencia estimada para el 2060,
de acuerdo a los diferentes grupos de edad. La línea azul, la línea superior, que es la línea azul, es la total en mayores de 65 años, la línea roja en 65 a 79 años y la línea verde es en personas mayores a 80 años. Ahora, cuando hablamos nosotros de FA, no lo definimos como que tenga una etiología clara para definirla, ¿no? O sea, no es como que en pacientes con una neumonía adquirida en diferente medio tenga un extracto o un desencadenante específico como lo es un patógeno, ¿no? Al igual que muchas enfermedades cardiovasculares, pues es un conglomerado de factores de riesgo que conllevan o que llevan a desarrollar esta enfermedad, siendo los principales factores de riesgo la edad, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, donde ya vimos que la prevalencia puede llegar hasta el 10%. Otros aspectos son los genéticos, la raza, el consumo de alcohol, la obesidad, diabetes, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal crónica. Estos marcados en rojo son los factores de riesgo que se consideran en la escala para EBC. ¿Cómo se llama? Chatbot, ¿no? Y entonces, bueno, estos enmarcados de rojo, pues son los que se consideran en esta escala, pero hay otro factor, incluso hay una gran cantidad de factores de riesgo que no se consideran en esa escala para desarrollar enfermedad vascular cerebral y que confieren un riesgo similar, incluso mayor que las mismas condiciones que están en ese score, como es la enfermedad renal crónica. Si nosotros comparamos el riesgo que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca de desarrollar enfermedad vascular cerebral versus un paciente con enfermedad renal crónica, vamos a ver que el riesgo de desarrollarlo es mayor en pacientes con enfermedad renal crónica, incluso se incrementa 7 veces el riesgo de la misma, y es una patología que no está considerada en esa escala. Otros factores de riesgo cardiovascular, pues la hipertensión arterial sistémica, de las cardiopatías estructurales, esto es bibliografía del Bramwell, al final viene como toda la bibliografía. La cardiopatía hipertensiva es la principal cardiopatía estructural asociada a FA, seguida de la cardiopatía isquémica, la valvulopatía mitral, la cardiomiopatía dilatada y la cardiomiopatía hipertrófica y la insuficiencia cardíaca como otro factor de riesgo. Ahora, de FA o lo que han visto, leído, ¿cuáles son las principales complicaciones de fibrilación auricular? Eventos trombóticos, ¿no? ¿Cuánto es el riesgo incrementado de FA para desarrollar? O sea, ¿cuánto te incrementa el riesgo de un EBC el tener FA? En promedio, más o menos, ¿sabes? 5 veces el riesgo, ¿vale? Pero también se asocia con algunas otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo, LIS. O sea, ahí. ¿Valvulopatías? Digamos que este es un factor de riesgo para desarrollar FA, pero ya la FA per se te condiciona algunas otras comorbilidades o algunos otros eventos, como cuáles. Empeora la insuficiencia cardíaca. Ese es uno. O sea, la insuficiencia cardíaca o la disfunción del VI incrementa 3 veces en pacientes con FA, síndromes coronarios agudos, a nivel neurológico, ya lo mencionaron, evento vascular cerebral, deterioro cognitivo y demencia, depresión, obviamente una peor calidad de vida y una mayor mortalidad, ¿no? Acá cada uno establece más o menos como los riesgos incrementados de esas patologías en pacientes que tienen FA, ¿no? Ya lo mencionamos, la FA incrementa 5 veces el riesgo de padecer un evento vascular cerebral, siendo que un EBC isquémico se puede explicar hasta en el 20 o 30% de los casos por FA, y en EBCs en los que no hay un origen determinado o que le denominan criptogénicos, pues el 10% se pueden deber igual a FA. De hecho, en el cribado de un EBC en el que no hay una causa tan clara del mismo, el paciente se tiene que someter a un monitoreo cardíaco, al menos aquí en la hospitalización, al menos durante 72 horas. Eso es de ley.
Y posteriormente hay algunas otras clasificaciones o scores que nosotros podemos sacar, como el CHEST, en el que 2 puntos o más de esa clasificación que ahorita vamos a mencionar se asocian con un riesgo alto de que un paciente con EBC en el que no tengamos un origen claro del mismo, tengamos que instaurarle en medio ambulatorio un monitoreo cardíaco para evidenciar episodios paroxísticos de FA o una FA persistente si es que no se ha diagnosticado con la misma. Aparte de insuficiencia cardíaca y disfunción del VI, los síndromes coronarios agudos a nivel cardíaco y bueno, los que ya mencionamos. Ahora, dentro de los mecanismos de FA, hay a principio de año, creo que es también temario del R1, los mecanismos básicos de arritmogénesis, que son 3 principales mecanismos básicos. ¿Cómo se llama? Mitch, ¿sabes? Algunos mecanismos básicos de arritmogénesis, hablando de, en general, ajá. Pues como tal, algunos son las focos ectópicos que estimulan el nodo sinusal. Entonces el nodo sinusal pierde como el y comienza a moverse de forma distinta. Otros son que simplemente el foco ectópico estimula a sí misma, a la misma aurícula y eso forma la fibrilación auricular. Y otros. Los que mencionas son actividad automática. O sea, usualmente un foco, como ahorita vamos a ver, los focos ectópicos que se generan en la fibrilación auricular normalmente están en las zonas pulmonares. Ese es un mecanismo de generación o de arritmogénesis y que es un mecanismo temprano para instaurar el sustrato fisiológico de la FA. Otro mecanismo de arritmogénesis es la actividad desencadenada. Otro mecanismo son las reentradas, micro o macro reentradas o los rotores, que son importantes acá hablando de la FA, ¿no? Entonces, este es un esquema bastante padre, ¿no? De los disparadores o los generadores de la FA, que juegan un papel importante acá como en el triangulito verde, juegan un papel importante en la FA paroxística, es decir, al iniciar o al inicio o en una FA temprana, pues, pero para mantener una FA se necesita un sustrato. Así que hay básicamente 2 componentes a grandes rasgos que nosotros necesitamos para desarrollar una FA. Algo que lo desencadene y algo que lo mantenga. Ese desencadenante van a ser, o usualmente se encuentran focos ectópicos en las venas pulmonares y usualmente hasta en el 94% de los pacientes con episodios frecuentes de FA. Ahora, para que las venas pulmonares buenos días. Para que las venas pulmonares puedan fungir como foco ectópico, necesitan características un tanto similares a las que tendría el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular, y esto es que tienen un potencial de membrana en reposo más alto. Es decir, que cuando los estimulan es más fácil llegar al umbral crítico para iniciar un potencial de acción y de ahí propagarlo. Número 2, la amplitud más baja del potencial de acción combinado con una duración del potencial de acción más corto hace que el periodo refractario absoluto de la célula sea más corto. Entonces, si nosotros disminuimos el tiempo del periodo refractario absoluto, nosotros vamos a hacer o podemos inducir mayor actividad en esa célula a una mayor frecuencia y a una mayor velocidad de conducción. Aunque ahorita hay algunos mecanismos que tal vez no empalmen tan bien, pero que vamos a tratar de entender. Entonces, estos focos en las venas pulmonares tienen la capacidad de generar ritmogénesis porque tienen características no iguales, pero un tanto similares a las células del nodo sinusal y a las células del nodo AV. Cuando nosotros comparamos los potenciales de acción de cada una de las células en cada parte del corazón, pues hay, recordando oficios, donde podemos evidenciar un poquito más esto. Aparte, no solamente en las venas pulmonares se pueden generar focos ectópicos. En pacientes que tienen dilatación auricular, es decir, un crecimiento auricular, o en pacientes que tienen ya FA persistente o persistencia de larga evolución, tienen focos ectópicos en sitios diferentes de las venas pulmonares
que si nosotros les hacemos un mapeo por electrograma, podemos evidenciarlos y pueden ser susceptibles de ablación en ciertos pacientes, aunque todavía están en investigación como varias de estas técnicas. Lo que se ha visto es que aislar las venas pulmonares en conjunto con el aislamiento de focos ectópicos no en las venas pulmonares puede mejorar o disminuir la recurrencia de FA en pacientes que presentan estas características. Sí. En este centro somos expertos en eso. En este centro hacemos triangulación para fibrilación auricular, una tasa de éxito del 94%, y al año siempre disminuye al 80%. Pero tenemos ese porcentaje de atractividad. Y más que la experimentación, lo que estamos viendo es, están poniendo los estudios para ver qué hay que hacer cuando ya existe una ablación de quito. No sabemos si hay que tener populados, pero eso es un hecho aquí, o sea, si los subimos a la cirugía y metemos un balón en las venas pulmonares que se congelan. Entonces ahí nace un anillo de aislamiento entre las venas pulmonares y la aurícula. Y entonces logramos hacer electroablación. También hay ablación por radiofrecuencia, es hacer con un aparato que se llama Cartus, que el aparato lo que va haciendo es mapear de colores, entonces más precoz la actividad de la fibrilación, y ahí van dándole puntos de radiofrecuencia y también la fuerza aislada, con mucha menos efectividad que la preablación, pero aquí somos un referente incluso internacional para FAF. Ahora, ya mencionábamos un poco, regresándonos a esta parte, que los disparadores o estos focos ectópicos son importantes para iniciarla, pues. Y hablando no solamente, o sea, cuando tenemos un paciente acá en hospitalización o en cuidados críticos, aparte de valorar la carga de enfermedades cardiovasculares con las que ya viene el paciente, hay algunas otras situaciones o condiciones que también dentro del contexto hospitalario o crítico pueden fungir como disparadores o desencadenar esta FA. Por ejemplo, ustedes, ¿qué se les ocurre, digamos, solo por fisiología, que pudiera fungir como un disparador o desencadenante de FA en pacientes en una unidad de cuidados críticos o en hospitalización? La hipoxemia. Esa es una, y esa es una muy importante. ¿Qué otra? Maestra, los vasopresores. Creo que eso es una de las condiciones que, aunque nosotros no le tomamos tanta importancia, por ejemplo, en pacientes con choque séptico, que por definición necesitan vasopresores, tanto la sepsis como los vasopresores incrementan el riesgo de automaticidad, bueno, el riesgo de FA por automaticidad de estos focos ectópicos en pacientes pues, que ya tienen algunos cambios dentro de las aurículas. Ahora, y es clásica de los intensivistas. Lo recarga hídrica. La sonda auricular y desacoplas los tipos de microentrada y le echas a volar. Y entonces allá no causa la ablación, no, mejor le dio el tipo de circular. Entonces tienen muchas cosas que ver en la FA. Otra muy común que a mí me llega muchísimo a la consulta, salbutamol, todos los beta-agonistas que das para cualquier cosa, pueden echar muy eficientemente a volar una auricular, porque los periodos de despolarización de los circuitos en la aurícula son mucho más lábiles que los ventriculares, afortunadamente, las arritmias no letales y las ventriculares letales. Y entonces los echa a volar con mucha eficiencia. Hay que tener muchísimo cuidado por eso. ¿Sale? De hecho, el Jack y Chest publicaron guías de FA, recomendaciones, no guías, de FA en pacientes en UCI, Chest, en insuficiencia cardíaca aguda, Jack, y ambos consensuan, uno, que en pacientes en cuidados críticos, la FA es un marcador tanto de mortalidad como de enfermedad cardiovascular en ese momento. Pero lo que hay que definir de la FA en ese momento es uno,
si la FA está condicionando todas las características clínicas que tiene el paciente en ese momento, o dos, hay algo que subyace o atrás de la FA y que está desencadenando toda esta serie de mecanismos. O sea, uno es definir si la FA es el causante o es la consecuencia de algo atrás. Y usualmente siempre es la consecuencia de algo atrás. De hecho, la sepsis, en contexto hospitalario, incrementa de 5 a 7 veces el riesgo de desarrollar FA simplemente por el hecho de que el paciente esté en sepsis. Ahora, si nosotros graduamos la sepsis llevándolo hasta un extremo de choque séptico, el riesgo se incrementa o se duplica incluso, ¿vale? Ahora, la insuficiencia cardíaca aguda también es un factor tanto desencadenante como consecuencia de la FA. Así que en un paciente con FA en cuidados intensivos, puede que sea desencadenado por una actividad hemodinámica, o bueno, por una inestabilidad hemodinámica o una condición cardiovascular establecida, como por ejemplo insuficiencia cardíaca aguda, un síndrome coronario agudo, una tromboembolia pulmonar, sobrecarga hídrica o hipovolemia. Creo que eso es lo inicial, lo principal que se debe evaluar en un contexto hospitalario. Número 2, los electrolitos. ¿Qué electrolitos pudieran desencadenar o una alteración hidroelectrolítica que pueda desencadenar FA? La hipocalemia. Hipocalemia es una, y a veces las hipocalemias refractarias se deben a hipomagnesemia, ¿vale? De hecho, hay algunos estudios, por ejemplo, el OMAGI que salió en el 2019, en el que evalúan diferentes grados, bueno, diferentes dosis de sulfato de magnesio en pacientes que llegan con FA al servicio de urgencias. Los catalogaron en 3 grupos. Aquellos pacientes, todos recibían control de la frecuencia, usualmente digoxina. 45 a 47% los 3 grupos recibieron digoxina. Ahora, los grupos de aleatorización recibieron 9 gramos de sulfato de magnesio para 30 minutos. Los de baja dosis 4.5 gramos de magnesio para 30 minutos y los otros solamente el tratamiento estándar, que fue pues el control de la frecuencia, de acuerdo a diferentes fármacos. Lo que se vio en estos pacientes es que el sulfato de magnesio en dosis bajas disminuye o incrementa la probabilidad de que tú controles la frecuencia cardíaca en las primeras 4 horas cuando lo agregas como cotratamiento junto con otro, por ejemplo, beta bloqueador, digoxina o bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico. Pero en el análisis secundario también lo que se observó es que estos pacientes con dosis bajas de sulfato de magnesio no solamente le controlan la frecuencia cardíaca, hasta un 10% adicional a los pacientes en el grupo control, incrementa el control del ritmo, pues a las 24 o 48 horas. De hecho, la guía CHEST menciona que el sulfato de magnesio es una posibilidad cuando tú tienes que controlar el ritmo en un paciente en una unidad de cuidados intensivos, como coadyuvante, algún otro tratamiento, en este caso amiodarona, que es lo que se pudiera utilizar en una UCI. Y todo esto suena muy bien en el contexto de la FA aguda. Ajá, sí, eso es. La causa principal de fibrilación auricular en el país, ¿cuál es? Obesidad. No, hipertensión arterial sistémica. ¿Ve? Entonces no vayan a poner hipovolemia o hipovolemia o con esto es en el contexto de la. Ahora, bueno, nos quedamos en esta parte de los desencadenantes de FA. Incluso yo creo que sería bueno dar una clase de FA en cuidados críticos. Tal vez la podremos dar en próximas sesiones, ¿no? Ahora, la perpetuación de la FA, ¿no? Hay varios modelos hipotéticos, esto a través de mapeo electrográfico y algunos otros estudios de imagen en los que tratan de evidenciar qué es lo que perpetúa a la FA. Una de ellas son las hipótesis de las sondículas de fibrilación. Estas sondículas de fibrilación son lo que vemos en la imagen A, en el extremo superior de la izquierda, que es decir, a través de un foco ectópico que ya definimos que está en las venas pulmonares, se generan ondas de conducción o fibrilatorias que se conducen a través de la aurícula. En el extremo derecho vemos que cuando hay muchos focos ectópicos, esas ondas fibrilatorias pueden chocar, algunas anularse
y otras propagarse, induciendo o manteniendo este mecanismo de la FA. Ahora, lo que se ha visto en ensayos recientes es que esas ondículas son más bien o sea, juegan un papel pasivo en el mecanismo de mantenimiento de la FA. Lo que en verdad juega un papel importante en el sustrato de la FA son los sustratos de fibrosis que se generan en las aurículas, ¿vale? Que usualmente se conocen como controladores localizados de FA, que son fuentes bien establecidas de actividad rápida y repetitiva, en la cual la activación se propaga y se descompone en conducción fibrilatoria. Y estos núcleos de fibrosis es donde van a fungir como sitios de reentrada, de macro o micro reentrada, e incluso de rotores, que aunque... Todas, perdón, son no marcos. Si fueran marcos, probablemente estarías en el contexto de lo que todas las letras, todas las absolutas son micro. Okay. Entonces, en este sustrato anatómico de fibrosis que puede ser inducido, como ya bien lo dijimos, en un contexto de hipertensión o en un contexto de insuficiencia cardíaca crónica, en la imagen central vemos el mecanismo de reentrada anatómico. Para que una reentrada se forme, debe haber como 3 condiciones bien establecidas. Una, un núcleo, en la cual se va a digamos, el mecanismo de conducción va a circuncidar ese núcleo. Número 2, una vía de conducción rápida y una vía de conducción lenta. Y número 3, que la dirección de esa conducción sea unidireccional. Ahora, si nosotros vemos como el circulito del centro, que lleva una flecha, que literalmente es como un bucle de reverberación, o sea, un bucle de retroalimentación, a través de la vía rápida, es donde corre hacia el sitio de origen. A ver. Pongamos que este es el sitio de origen. Esta podría ser la vía rápida y esta podría ser la vía lenta. ¿Por qué no podemos tener 2 vías rápidas en un ciclo de reentrada? Porque si estas 2 vías son rápidas, para el momento en que el estímulo llegue de nuevo al sitio de origen, probablemente el sitio de origen siga en periodo refractario absoluto. Entonces acá se va a cortar el potencial de acción y ya no se va a conducir la FA. Entonces debe de haber un... Perdón, entonces la fibrosis, lo que hace es por eso la cantidad de fibrosis de la aurícula lo que hace es generar más vías lentas en donde no debería haberlas y toman el estímulo relativo, entonces se dan las entradas. Entonces, aquí también somos una red nacional en la cardiovascular, en la tarde, en la resonancia, donde le hacemos resonancia a las aurículas y calculamos la carga de fibrosis de cada una de las aurículas para saber si la FA que tenemos enfrente es algo por lo que tenemos la pelea de cambiar el ritmo o únicamente por la Pues bueno, ese es como el mecanismo básico de una microrreentrada. Y esto es un rotor, algo que como que se ha estado estudiando últimamente. Un rotor, digamos, anatómicamente pudiera tener los mismos sustratos, pero el mecanismo del potencial de acción de genera o de propagación es en espiral. O sea, no hace nada más esto. El espiral hace esto. Y cuando entra en un sitio de fibrosis, puede perpetuar la microrreentrada o puede desencadenar también ondículas de fibrilación. O sea, los rotores en general son como potenciales de acción de propagación, pero a todas las aurículas. Es como generar impulsos a todas las partes de las aurículas y dependiendo al sitio de donde llegue de la aurícula, o puede entrar en una microrreentrada o puede llegar al nodo AB o se puede descomponer en onda de fibrilación o puede propagarse cuando se choca con otra onda de fibrilación. De hecho, esto es un mecanismo bastante importante porque es como un tanto de ciencias de complejidad que no solamente se ve en la fibrilación auricular, sino en algunas otras patologías. Pero bueno, entonces, para perpetuar la FA nosotros tenemos que tener un remodelado en los atrios, un remodelado eléctrico y un remodelado estructural.
El remodelado eléctrico, lo más evidenciado es que hay potenciales de acción corto por una disminución de la corriente de calcio tipo L, disminuyendo el periodo refractario absoluto, y en el remodelado estructural por los sitios de fibrosis, que incrementan la separación de los miocitos, afectando tanto la velocidad de conducción como la dirección de la misma. Pero no son los únicos mecanismos por los que se puede mantener o remodelar un atrio. También la inflamación, la infiltración grasa auricular, la necrosis y el depósito amiloide pueden jugar un papel bastante importante. Y entonces, cuando juntamos todos los mecanismos de FA, o sea, sería algo complejo en realidad ver una FA en vivo, pues, pero estos son un poco de todos los mecanismos que se han estado estudiando. Estos son los focos ectópicos a través de los cuales se originan las ondas de fibrilación. Estos son las ondas fibrilatorias que cuando chocan entre sí o se anulan o se propagan. Estos son las líneas aquí grisecitas que se ven. Son los sitios de fibrosis a través de los cuales alrededor se forman las micro reentradas. Y en la última imagen, pues son todos los mecanismos fisiopatológicos que hasta ahorita se han evidenciado en un paciente con FA. O sea, no solamente es pues, y creo que tratar la FA también no solamente es dirigirnos a tratar la FA, sino todo lo que subyace a ella. Esta imagen es bastante clara. De hecho, hay acaba de salir un estudio, bueno, no, hace 2 años, el IST de la AFNET, en el que evaluaron pues la terapia temprana en pacientes con FA para controlar el ritmo, y es el único estudio hasta el momento que ha evidenciado que un control temprano del ritmo en FA disminuye la mortalidad y el riesgo de EBC en nuestros pacientes, y también de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica, aunque todos los estudios que subyacen a ellos es lo que se plasma ahorita en las guías de la ESC. O sea, las guías de la ESC no han contemplado todavía estos estudios, ni los nuevos estudios que están por salir, para definir si hay algún beneficio en el tratamiento temprano de la FA. Pero bueno. Excepto para el deseo, pero de todos modos no serán populares. Entonces, esta es una representación, este es un mapeo de los diferentes, digamos, estadios de una FA, FA paroxística, FA persistente y persistente de larga evolución, que es después de 12 meses, un año de la FA. Y acá vemos, los focos rojitos son los focos ectópicos en pacientes, en las venas pulmonares, pues. Acá en FA paroxística, si acaso vemos 1, 2, 3, 4 focos ectópicos en una FA persistente de 4 meses de evolución. Acá no solamente vemos 4, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en una FA persistente, o sea, de 12 meses de duración, o sea, todo esto ya es un foco ectópico, y también se mapean los sustratos que son las zonas grises. Como ven, la evolución de la FA, o sea, aunque nosotros controlemos la frecuencia, pues, la FA va a seguir si nosotros continuamos, o digamos, no se controla el ritmo en un paciente con FA. Y creo que, al menos fisiológicamente, pudiera tener peso decir que a un paciente le tendremos que controlar el ritmo, aunque los estudios, pues, hasta el momento no muestren, o el grueso de los estudios muestren lo contrario. Pues, pero no es lo mismo tener una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto en ritmo sinusal que tenerlo en ritmo de FA. Porque como ya vimos, mantener un paciente en ritmo de FA, lo único que va a generar es que engendre más FA, y que se evidencia pues aquí en los mapeos que se han hecho en diversos estudios. ¿Vale? ¿Cuánto contribuye el gasto de la insuficiencia cardíaca sistólico, tengo una operación de disfunción del mismo tiempo y siempre lo vas a lograr, y sobre todo en los pacientes con tanto deterioro cardíaco, realizar la FA en serio, pero tú lo ves claramente cuando estimulas un ultrapaso, hay las formas de presión en la sala
también desde el punto de vista hemodinámico, mecánico y de gasto cardíaco tiene mucho que ver con ustedes. Sí, sí. Bueno, esa es como la parte patogénica. Dentro de la clínica, pues, se menciona que el 25% de los pacientes pudiera cursar asintomático. De hecho, los pacientes con FA asintomáticos tienen un riesgo incrementado de EBC, porque una no se estadifica bien la duración de la FA y por lo tanto, pues tampoco se le da tratamiento. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué riesgo de FA y de EBC tiene? Con FA paroxística es como, es que depende de chatbots. Por ejemplo, si un paciente no tiene ningún otro factor de riesgo para EBC y solo tiene un paroxismo de FA, el riesgo es menor del 1%. ¿Cuál es el riesgo de FA y EBC? Pues no van a tener 40% nada más por tener FA. Nada más por tener FA. ¿Cuál es el problema de la paroxística? No saben que la tiene. Y que más o menos el 90% de los paroxismos son asintomáticos. Entonces el paciente puede estar teniendo FA aquí sentado y no tener ni la y está muriendo de EBC. Claro que el paroxismo para que el EBC de horas, para que muchas otras cuestiones son importantes, pero aquí lo que tienes que pensar es que FA es igual a EBC de riesgo elevado de cualquier situación. La obligación que vamos a tener como médicos federales, internistas, deberían de pensar en que tienen muy importante. Ahorita vamos a ver. Dentro de las otras manifestaciones clínicas, puede ser las palpitaciones, el cansancio, la disnea, la intolerancia al ejercicio, el síncope, y bueno, en la exploración el pulso irregular, o manifestarse ya como una complicación de la misma FA, como un EBC isquémico, insuficiencia cardíaca o un síndrome coronario agudo. Ahora, dentro de la clasificación, pues tenemos 4 grandes rubros, pues, algunos ya establecidos en la guía del 2016, que solamente son la renovación de la misma, que es una FA diagnosticada por primera vez, es decir, que no ha tenido un diagnóstico previo. Una FA paroxística, es decir, una FA que se revierte espontáneamente o con una intervención, pero en los primeros 7 días. Una FA persistente, aquella que se mantiene más de 7 días, y una FA persistente de larga evolución o duración, con una FA continua de más de un año, después de adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco. Y la FA permanente, digamos que es un consenso, no es tanto una temporalidad, sino un consenso entre el paciente y el médico en definir que ya no se le va a dar control del ritmo a ese paciente, ¿vale? Porque todo paciente que está en tratamiento de control del ritmo no puede ser un paciente con FA permanente. Los pacientes con FA permanente ya se ha dictaminado que ese tratamiento ya no se va a instaurar. Ahora, la terminología que refiere la ESPE, digamos, ya está un poquito atrasada o obsoleta, es los pacientes a los que se le denomina que tienen FA aislada, FA valvular o no valvular, no los clasifica adecuadamente, y la FA crónica. Más o menos, vas a ver que sí tienes razón todavía y no es tan anacrónico hablar de FA valvular o valvular. Tiene muchas implicaciones. Pero bueno, aquí el problema es que tú estás sentado en tu consultorio y llega un Juan de 90 años y te lo pone enfrente de tu familia. Y te dice, pues es que le dijeron que tiene una arritmia y te ponen una electro que tiene FA. ¿Qué sigue? Pues, ¿Tú crees que es correcto en ese caso, por ejemplo, y te lo pongo como pregunta para todos, caminar por el 7 días, para clasificarla? no tan. Por la, o sea, primero es corroborar el ritmo del primero corroborar el ritmo del electrocardiograma y después por la del paciente
por lo mismo de que primero ver la causa del FA o sospecharlo, si tiene casi hipertenso, que tuvo cardiopatía isquémica, y en base a eso, pues yo supongo cuál es el sustrato fisiopatológico, como vimos antes, tiende, o sea, la glicemia tiende a perpetrarse a través de la dilatación y la fibrosis. Entonces, muy probablemente, por la edad que tiene, esa aurícula ya va a ser permanente y no me conviene darle el manejo de control de ritmos sino de frecuencia. Y aún ahí te sorprenderías, porque hay pacientes de 90 años que ayer fueron al médico y le dieron o que su república, porque también la otra tiene que ver con el frío, la del chavo. Pero yo ahí lo que les recomiendo es cuando llegue el paciente de nuevo, que no sepa cuál es el estatus, hacer una clasificación más clara para dar una terapéutica más dirigida y no estar dando bandazos. ¿Por qué? Porque no quiero que den bandazos en el tratamiento del ritmo contra la frecuencia. Porque si ustedes a los Juan de 90 años le dicen, no, mire, vamos a empezar a miodarona, y le empiezan a miodarona y regresan mesas y consultas y van a estar fracase y fracase y fracase y eso a ¿qué es lo que tiene que hacer? ECO. Inmediatamente buscar daño articular cardíaco. Si el ECO le sugiere que hay mucha patología articular, que la auricular está dilatada, déjense de pelear, no va a regresar a sinusal jamás. Si ustedes ven un corazoncito normal, con una auricular mayor de 40, con un labio adecuado, con el ventrículo más o menos respetable y decente, pues entonces podemos empezar a intentar hacer alguna maniobra para luchar contra el ritmo. Pero el eco es así como el coreback de la cardiología en general y lo tienen que pedir de manera inmediata cuando están en presencia de una FA para ver exactamente dónde están. Ahora bien, si fuéramos muy ortodoxos y muy a pie de sencilla, el eco de la o no, y poder tomar una decisión de la terapéutica. Entonces, las recomendaciones de cribado para pacientes con sospecha de FA, pues todos pacientes que tengan riesgo cardiovascular elevado, que tenga más de 65 años, se le puede iniciar un cribado. Y creo que el cribado es bastante fácil, un electrocardiograma, incluso toma de pulso. Si no está disponible, incluso algunos dispositivos lo tienen. Creo que el último de Apple puede tomar un electro, ¿no? O trazos de electrocardiograma. Ese y el de Huawei. Pero creo que en México no está disponible la Ese, y si no, el pulso, ¿no? Tomar el pulso. Y pues se aconseja como de cribado en general a todo paciente mayor de 75 años con cualquier factor de riesgo cardiovascular. El diagnóstico de FA, ya lo mencionamos, es electrocardiográfico, con un trazo de una sola derivación que dura más de 30 segundos o un trazo electrocardiográfico completo en el que se evidencia ausencias de onda P, una actividad auricular irregular y un ritmo RR irregular, como vemos en el trazo de aquí abajito. La arritmia más arrítmica se llama eso porque no es un flote. Que los signos. El flote tiene un patrón de presentación 2-1, 3-1, ¿por qué? Porque cualquiera podría alegarme que en el libro de Guadalajara que alguien dice que eso puede ser un patrón de sierra, para ser a flote. Morfológicamente a lo mejor, pero de uno casi siempre. Cierra la comunicación. Y sí, el asunto es que aquí no hay ninguna relación entre un RR y no tiene ciclos de activación. Eso es muy importante. Entonces, la arritmia más arrítmica del mundo, ¿cuál es una manera en la que ustedes saben que su paciente tiene FA y eso es muy clínico, muy de la consulta de todos los días? Ausencia de ondas en impulso venoso. A ver, doña hija del paciente que se lo lleva a consulta. Doctor, el aparato de la presión no sirve. Exacto. Pues le marca de pronto 120, 80.
Y en la siguiente toma los 5 minutos, 170, 170. No, claro que su paciente tiene que o está haciendo paroxismos en casa y tienen que sospechar. La búsqueda de la FA es como hacer CSI. La búsqueda de la FA paroxística le pone, yo le he puesto 10 voltios a un paciente y no sale, tiene FA. Es terrible. Ahora existe un parche especial que pone 17 disponible en México. Es carito, pero es mucho más caro que una veces. Que si lo ponemos al paciente se lo lleva 7 días. Ustedes traen al paciente en tiempo real en su celular. Y es muy importante porque graba los 7 días y detecta y le da alarmas a los 7 días. Entonces cuesta más o menos, lo ponen por 12,000 pesos. Pero si ustedes piensan, yo no importa, no vale 3,500, pues a lo mejor no es mucho más eficiente. Y ahí la posibilidad de crear una FA está vinculada a la es altísima. Entonces hay muchos recursos, pero de verdad tienes que estar a la cacería de la fibrilación auricular de los pacientes. Porque no se explican y desgraciadamente el debut de la FA no me queda y no dos veces pequeños. Tienes que estar de muchos con reposiciones prácticas, unas tragedias de vida. Entonces sí es importante que estén a la cacería de la FA. Y el diagnóstico de FA subclínica o episodios de frecuencia auricular rápida. Este es un diagnóstico a través de dispositivos cardíacos implantados o monitoreo cardíaco continuo, en el que si nosotros vemos episodios de frecuencia auricular mayor a 175 latidos por minuto, con una duración de más de 5 minutos, pero no se evidencia en el trazo electrocardiográfico un patrón claro de FA, pues se puede manejar inicialmente como una FA subclínica y este paciente tiene que estar en monitorización continua. Si no se evidencia claramente la FA en el electro, lo tienes en FA porque está muy duro el tratamiento. No hay manera de no ver una FA. Entonces, en la evaluación diagnóstica, todos los pacientitos, pues bueno, la historia clínica es lo primordial, un trazo electrocardiográfico, evaluar la función renal, la función hepática, la función tiroidea, electrolitos y una VH es lo de control, y el eco transtorácico. En algunos pacientitos con algunas condiciones en particular, como por ejemplo los que tienen insuficiencia cardíaca aguda, los pacientes que tienen un EBC, se les pueden pedir estudios de imagen o estudios de biomarcadores, en particular individualizando la situación del paciente. Y ahora, este es como una mnemotecnia de las 4 S para el manejo inicial de un paciente con, para la evaluación inicial de un paciente con FA. La primera S es el stroke o el riesgo de ictus, que esto lo vamos a valorar a través de la escala del CHATS-VASc, que ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle. La segunda S es de los síntomas, la gravedad de los síntomas, evaluada a través de la clasificación de ERA, que lo estadifica en 5 estadios. Digamos, la sintomatología va a ser importante evaluarla porque, digamos, es la única indicación a grandes rasgos que tenemos para iniciar un tratamiento de control de ritmo en un paciente con FA, pero ahorita vamos a ver algunas otras particularidades, ¿vale? Entonces es importante evaluar la carga sintomática en los pacientes con FA para ver si posteriormente, después de una terapia de control de la frecuencia, el paciente sigue sintomático y no hay ninguna otra causa que explique esos síntomas, se puede intentar iniciar terapia para control del ritmo, eso bajo ciertas circunstancias. Otro es la carga de la FA. Aquí es donde vamos a evaluar qué patrón temporal tiene la FA. Si es un paroxismo, si es una FA persistente o persistencia de larga evolución, o si es una FA a la que no conviene ya darle tratamiento para control del ritmo. Y otro, la gravedad del sustrato, esto evaluado a través de las diferentes comorbilidades y el tratamiento de las mismas que nos llevaron a la FA. Y 2, la evaluación ecocardiográfica de un paciente con FA. De todo eso, lo más importante es la primera. El CHATS-VASc se nos queda muy cortito. Tenemos que ponerle una línea así, un slash, y poner CHATS-VASc, leer. Porque si tú no sabes entender los prácticos, te vas a equivocar. Porque tu viejito va a andar bien anticoagulado todo dar, pero hasta lo que lo entendido. ¿No? Entonces eso es importante. O tienes síndrome de caídas y vas a ver el shock que vas a hacer. Eso. O sea, lo que necesitas
ahí. Ahora, tristemente, iban a llegar al meollo del asunto de la FA y a lo que sufrimos todos los días. Van a decir, bueno, pues está bien fácil, el que tenga echar más caldo, pues ya no. Casualmente es el mismo que tiene más legal. Entonces, ahí empieza el show. Y esa sí es la obligación. Yo creo que si a mí me preguntaran la obligación del internista, llega exactamente hasta la población. Porque de ahí en adelante no van a hacerse una violación. Seguramente no van a hacer electrocardiogramas, seguramente muchas cosas que siguen, que son ya de manejo específico y especializado, creo, del cardiólogo. Pero la parte de la anticoagulación, de la terapia anticoagulante es pero tan importante en este momento. Y es un problema de salud pública serio en el mundo. Entonces, yo sí creo que ahí tienen que deshacerse pedazos en artículos que analicen el chatbot 2, leer y saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Es súper importante. Yo creo que no pueden dejar salir a alguien con FA sin una terapia. Es importante que pongan mucho foco en qué vamos a hacer en terapia. Ahí es donde la parte vascular no va a ser. Entonces, lo primero, ya para evaluar el tratamiento de un paciente, en el ABC, la A, pues la anticoagulación, el riesgo y la prevención de la enfermedad vascular cerebral es lo primordial. Evaluado, ya dijimos, a través de esta escala, el CHATS-VASc, ¿no? Que evalúa, bueno, la C es de insuficiencia cardíaca, pero no solamente de insuficiencia cardíaca. Aquel paciente que tenga disfunción del ventrículo izquierdo moderada o grave o miocardiopatía hipertrófica es paciente que cumple un punto de esta clasificación. Entonces, creo que de este primer ítem, dejar en claro que la insuficiencia cardíaca no es lo último que se contempla en la C, ¿vale? Sino también la disfunción del VI y alguna miocardiopatía. Número 2, la H, ¿no? Que es la hipertensión. Y obviamente, controlar bien, no solamente es evaluar que el paciente tenga hipertensión, sino el grado de control de esa hipertensión, ¿vale? Nos va a cuantificar también un punto de este ítem. La edad de 75 años o más nos da 2 puntos. Ya dijimos que aparte de tener FA, el riesgo de EBC se incrementa conforme lo hace la edad. Incluso estrictamente los pacientes que tengan 80 años, por el simple hecho de cumplir estos 2 puntos, necesitarían anticoagularse. Y ahorita vamos a evaluar también lo del riesgo de hemorragia. Pero lo que refieren varios artículos y la guía es que tener un riesgo establecido de hemorrágico alto no es una contraindicación para anticoagulación, ¿vale? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Número 2, la D, ¿no? Que es el paciente con diabetes mellitus y si está en control de la misma. Esto nos cuantifica un punto. El stroke, todo paciente que tenga el antecedente de un EBC o un ataque isquémico transitorio, cuantifica en 2 puntos. La V, que es de enfermedad vascular, es decir, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, incluso una placa aórtica, nos clasifica en un punto. La edad de 65 a 74 años, otro punto. Y el sexo mujer relacionado, digamos, es el único factor de riesgo relacionado al sexo que incrementa también un punto. ¿Por qué? Porque las pacientes o las mujeres con FA, comparadas con los pacientes hombres con FA, tienen un mayor riesgo de EBC, ¿vale? Entonces, la indicación para anticoagular a un paciente de acuerdo a esta clasificación, la indicación clara es cualquier paciente que tenga 2 factores de riesgo de esta clasificación que no se relacionen con el sexo, es indicación de anticoagulación de este paciente, ¿vale? Ahorita vamos a ver las particularidades, pero 2 factores de riesgo de esta es indicación para anticoagular. Número 2, aquellos que solo cumplan con un factor de riesgo de la misma, también es una indicación para anticoagulación, aunque una indicación con menor evidencia. Pues, y todos aquellos pacientes que solo tengan FA sin ningún otro factor de riesgo, se desaconseja que se inicie anticoagulación, pero sí que se evalúe periódicamente el riesgo de la misma, al menos cada 3 a 6 meses. Platícame de la aspirina perfecta. Cuéntame qué opinas. Bueno,
porque mi consulta número 1 es, yo mando a mi paciente con todo dar, con óptica, todo. Y dicen, es que está muy viejito, mejor no más le damos aspirina. Bueno, o sea, los estudios no demuestran que no solamente no le mejoras nada, o sea, no le previenes el riesgo de eso, sino que le agregas. La aspirina es mucho más sanadora para los niños. Entonces, si tú le, y eso es típico de geriatras, hagan de gente que o sea, es que no me quiero viejito, ¿cómo va a estar articulado y le dan aspirina? Y entonces sí viene la hemorragia gastrointestinal, y entonces sí viene el problema. Sí, además de explicación. Entonces, no, ahí nunca aspirina para prevención de condiciones que tiene chatbot de uno. Entonces, en vez de anticoagular, lo mejor aspirina no le sirve de nada. La aspirina es un antiplaquetario, no es un anticoagulante. Entonces, es muy importante porque es una actividad muy común que se va a encontrar en la calle. Que le dan aspirina a las CFAs, no le sirve de nada y le da más resultados. Y algo que es todavía peor, la prohibición es prácticamente como en el 29 de la del alcohol, es darlos juntos, anticonóticos con aspirina, que también se lo van a encontrar muy seguido, porque resulta que el viejito pues, ya tomaba aspirina como prevención primaria, que ya no existe, no sirve para nada, pero es diabético, entonces le dieron aspirina hace 20 años, y no se la quitan y le clavan su anticonótico. Entonces es una bombita de piel. Y número 2, bueno, ya vimos bien las indicaciones del chatbot. 2 factores de riesgo anticoagular, un factor de riesgo anticoagular y ningún factor de riesgo mantenerlo en vigilancia estrecha. El riesgo de hemorragia, pues el Hasbled es la única o el único score que tiene, o bueno, el que tiene mayor evidencia para evaluar el riesgo hemorrágico, y aquí pues en rojito que un riesgo elevado del Hasbled no es una contraindicación para la anticoagulación. Más bien, estratificar a un paciente con riesgo elevado de hemorragia sirve para ver qué tan estrecho va a ser el seguimiento e identificar todos los factores de riesgo que nosotros podemos modificar para disminuir ese riesgo de sangrado. Entonces, el Hasbled igual es una puntuación, cada acrónimo tiene un significado. La hipertensión, sobre todo en pacientes hipertensos no controlados con una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, le confiere un punto. La función... En los dos casos, hipertensión da punto, ¿no? Entonces, la función renal o hepática anormal, aunque si bien esto no es una contraindicación, los pacientes que están en enfermedad renal crónica CADIGO 5, hasta ahorita no hay ninguna indicación o digamos están contraindicados los nuevos anticoagulantes orales en esos pacientes, y pacientes con Child-Pugh también están contraindicados los mismos. La función renal pues se va a evaluar a través de la creatinina, y la función hepática si el paciente tiene el diagnóstico de cirrosis o las pruebas de función hepática. El ictus, todo paciente con ictus isquémico o hemorrágico previo también le confiere un punto en esta clasificación. La predisposición al sangrado, es decir, que haya tenido una hemorragia previa o que en el contexto actual tenga una anemia o una trombocitopenia grave. La anemia definida con una hemoglobina menor a 10 y la trombocitopenia grave con un conteo plaquetario menor a 50,000. El L, que es el INR lábil, todo paciente que está anticoagulado con antagonistas de la vitamina K que tenga un tiempo de rango terapéutico, menos del 60%, también tiene mayor riesgo de EBC isquémico, y si sobrepasa o no, digamos, no está en el tiempo de rango terapéutico, tiene tanto factor de riesgo como para desarrollar o un EBC isquémico o hemorrágico. Todo paciente mayor de 65 años, en el acrónimo de la E, y en la D, pues consumo de drogas o consumo de alcohol. Esto nos va a dar una puntuación máxima de 9. Todo paciente con riesgo alto de hemorragia es aquel que cumple 3 o más puntos de esta clasificación. esa debe hasta abajo no es consumo de drogas en los pacientes. O sea, esa debe hasta abajo y si se da cuenta, Hasbled está hecho también para las personas es si consumen algún fármaco que prolonga el tiempo de población de los antagonistas. Ella es muy importante. El Roxel se refiere ya a medicamentos que se contraindiquen. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos en todos los estudios que han evaluado los nuevos anticoagulantes
anticoagulantes orales contra los antagonistas de la vitamina K. Muchas cosas. Todos los estudios de anticoagulación se tienen que definir en términos de dos variables, seguridad y eficacia. Si no, no pasa. ¿Qué es lo que han demostrado los nuevos anticoagulantes orales que es mejor? La seguridad. La eficacia es la misma, nunca ha salido en inferiores ni superiores. Todo es puro cuento, es exactamente igual que los estos ADA2 contra los priles, muñecas, salen igualitos de eficacia, no hay una acción, la verdad. Pero en términos de seguridad, las hemorragias intestinales sobre todo han sido muchísimo menores. Las hemorragias ocultas. Sabemos que hay situaciones donde no podemos dar los anticoagulantes orales, como las fibrilaciones auriculares valvulares, es muy importante. O pacientes que por otra razón ya tengan que tomar anticoagulantes. Eso, pues ni modo, no te lo quitas de encima. En todos los otros casos es muy seguro y muy decente dar nuevos anticoagulantes orales, porque no necesita aplicando al paciente para muchos tiempos, pero no solo por la molestia del piquete, sino porque la verdad es que mantiene mucho más estable la anticoagulación en términos de ahora, malamente dicho anticoagulante, ¿qué es lo que quieres cuando tú das un anticoagulante? ¿Qué buscas? ¿Cuál es la diferencia entre un coágulo, un trombo y un émbolo? A ver, alguien. Se supone que émbolo es material o que viaje por el sistema sanguíneo. Es un trombo viajero. Un trombo es un coágulo formado principalmente por... No puedes definirme trombo como coágulo. No, es en el sitio. Trombo es intravascular y el coágulo es en cualquier otro contexto que no sea intravascular. No. Ok, ahí te va. Un coágulo es un elemento de alto valor biológico sin el cual te mueres. ¿Okay? Es un evento fisiológico. Un trombo es un evento patológico siempre. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante saberlo y esto lo dice muy bien el doctor Maclus, que es un gran hepatólogo experto en trombosis a nivel nacional. Porque te dice exactamente lo que buscas con tu terapia antitrombótica es terminar con los trombos sin afectar los coágulos. Muy importante. En eso tienes que estar pensando. ¿Sí? Tienes que estar pensando que la coagulación fisiológica del señor, si se corta cortando una naranja, no se presente, a lo mejor se va a retrasar, pero el coágulo se va a formar afortunadamente si no se muere, se vacía por ahí, por la cortadita del cuchillo. Pero la trombosis, pues son los eventos patológicos que ocurren en lugares donde no debe de estar el trombo, por ejemplo, en las arterias coronarias, las arterias públicas, por ejemplo, en las arterias cerebrales. Ese sí lo debes de manejar. Los nuevos anticoagulantes orales, por ser inhibidores del sector 10 a la mayoría, bueno, no sé qué vamos a ver, tiene su tema muy específico en inhibir el proceso patológico, respetando en medida de lo posible el proceso fisiológico. No así los inhibidores de la vitamina K. Los inhibidores de la vitamina K, el problema es que si tú estás por arriba de 3.5, empiezas a afectar el proceso fisiológico, claro que además del patológico. Entonces, por eso es ese rango de anticoagulación muy importante. Los anticoagulantes es un pésimo término. La terapia anticoagulante es lo que elegantemente se dice para realmente saber que la persona que está hablando tiene conocimiento. Entonces, a eso vamos, a la terapia antitrombótica. El trombo rojo o el trombo de trombina, pues, tal cual, pues eso es sobre el que vamos. El trombo plaquetario, el trombo blanco, es otro boleto que se maneja con antiplaquetario. ¿Sí? Eso es porque la gente no dice así agregante. Entonces, tienen que tener estos términos muy claros porque eso a mí me habla de que su cabeza está clara de que están Ok. Entonces, todo paciente con riesgo hemorrágico alto se debe evaluar bien todos los factores de riesgo modificables y no modificables, principalmente los modificables, porque ahí es donde podemos incidir para disminuir el riesgo de hemorragia, y esto es el control de la presión arterial, que tenga
una buena dosificación e indicación de anticoagulación oral, que tenga buena adherencia a la misma, que en caso de que esté con antagonistas de la vitamina K, el objetivo o el INR esté en rangos terapéuticos entre 2 y 3, y la terapia de rango terapéutico en más del 70%, y pues ajustar bien las dosis de los anticoagulantes de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes, principalmente a la función renal. Y acá pues están las dosis principal de los nuevos anticoagulantes orales, que el dabigatran. La dosis estándar es de 150 miligramos cada 12 horas, una dosis baja es de 110 miligramos cada 12 horas, y los criterios para reducir la dosis es cumplir cualquiera de estas especificaciones, que es un paciente con de edad de más de 80 años, o que esté en tratamiento concomitante con verapamilo, o que tenga un riesgo hemorrágico incrementado. En los otros anticoagulantes, inhibidores del factor 10A, el rivaroxaban, la dosis estándar es de 20 miligramos cada 24 horas, y la dosis reducida es de 15 miligramos cada 24 horas. La tasa de filtrado glomerular menos de 50 o el aclaramiento de la creatinina menos de 50 es indicación para reducir la dosis en estos pacientes, y en todo paciente con un aclaramiento de creatinina menor a 15, pues es contraindicación continuar el rivaroxaban. Todo lo que está por abajo de 75 años, ahí sí me voy a la creatinina. Tiene una tasa de filtración adecuada, pues le doy el de 20, pero de 75 en adelante, la labilidad vascular cambia un poquito. Entonces yo sí me iría de 15, el de 15 es el de los viejitos, el de 20 es el de los jóvenes. Es decir, la regla. De la Pixaban, la dosis estándar 5 miligramos, y bueno, esta la pueden revisar un poquito con más detenimiento después. De los anticoagulantes, bueno, la warfarina en los estudios lo que se ha visto es que reduce el riesgo de EBC hasta en un 64% de los casos, y el riesgo de muerte en un 26%, y es el único tratamiento con seguridad confirmada en aquellos pacientes con estenosis mitral, principalmente moderada o severa, o válvula cardíaca mecánica. El tiempo en rango terapéutico, más del 70% en pacientes con antagonistas de la vitamina K, es seguro y eficaz, y algunos otros criterios para definir aquellos pacientes en los que es difícil alcanzar este tiempo en rango terapéutico. Yo tengo insuficiencia aórtica severa, ¿tengo que valvular o no? No. A ver, hagan una votación. Aquí vivimos en la tierra del Fénix. Además de la mano que cree que es valvular. ¿Quién cree que es no valvular? Todos los que no notan nada. Pero bueno. Entonces, no valvular. La válvula a la que usamos es a la mitral. Si todavía estamos muy fuertes, es a la estenosis mitral con insuficiencia, no se toma en cuenta como una FA valvular para términos de anticoagulación. Entonces, exclusión, estamos hablando de estenosis, ¿no? O de alguna resistencia a nivel de la válvula mitral al paso. O, por supuesto, de alguna prótesis mecánica también valvular que hay. Porque Warfarina, yo no tengo ni cáncer con warfarina, ¿verdad? No hay un solo país del mundo, aparte de México, donde usan ese veneno. Todo el mundo usa warfarina. Busquen un estudio de algún lugar donde usan la warfarina que no sea en el gimnasio Chávez. Warfarina. ¿Quieren entender los resultados de los estudios? Estamos hablando de warfarina. De los nuevos anticoagulantes, pues reducen el riesgo de EBC en un 19%, pero también el riesgo de hemorragia intracraneal o EBC hemorrágico en un 52%, comparado con los pacientes que están en tratamiento con warfarina. Y de los nuevos anticoagulantes, el apixaban y el dabigatran son los que presentan un menor riesgo de hemorragia gastrointestinal. Y acá lo que preguntaba el doctor hace ratito, la aspirina no reduce el riesgo de EBC isquémico comparado con placebo, o sea, dar eso y nada es lo mismo, pero sí incrementa el riesgo de hemorragia. Ahora, las contraindicaciones absolutas para anticoagular a un paciente en el contexto actual, pues es que tenga una hemorragia activa grave,
que tenga trombocitopenia con control plaquetario menor a 50,000, anemia grave, en los estudios definida como menos de 10 de hemoglobina, y un antecedente de riesgo con alto riesgo hemorrágico. Aparte de anticoagular a un paciente, ¿alguien conoce alguna otra forma de prevenir el riesgo de EBC en pacientes con FA? En donde también somos expertos en estos hospitales referentes. Con dispositivos de cierre de Buenas paredes. Flash. la marca. Ok, entonces me recuerda que hay varios, hay figuras, hay un amuleto, hay varios. Pero aquí el doctor Natalla resulta que es el geniecito latinoamericano de Sábado. Yo me fui entrenado por jugada por el Watchman, es una maravilla, pero se puede amparar del Watchman de manera importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sí creo que estamos poniendo pocos Watchman porque el dedo anticoagulante alto en sus pacientes. Es una terapia cara, es una terapia muy efectiva, pero es excelente y es igual de eficaz siempre y cuando sea FA valvular. ¿Cuál es la diferencia de la FA valvular y la no valvular? ¿Por qué hay tanto rollo de eso? ¿Qué porcentaje de trombos se generan en la orejuela, en la no valvular? ¿Y qué porcentaje de trombos se generan en cualquier lugar en la valvular? Ok, en la no valvular el 90% de los trombos están en la orejuela. Okay. Como concluye la orejuela, aquí los 90% del problema, que es exactamente la misma eficacia que el anticoagulante. Okay. Sin embargo, en la valvular, el 70% de los trombos se forman en la aurícula, ellos de solamente el 30% en la orejuela. Entonces, poner un oclusor o dar cualquier terapia de este tipo no va a funcionar. Entonces, por eso, esa es la razón por la que la valvular y la no valvular son diferentes. La estasis sanguínea de la no valvular solamente pasa, mayormente pasa en la orejuela, y la estasis sanguínea de la valvular pasa en toda la aurícula. ¿Vale? Es muy importante ese. Y pues acá el algoritmo ya inicialmente para anticoagulación. La primera pregunta o el primer ítem para clasificar es: ¿el paciente tiene una válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral moderada a grave? Si la respuesta es sí, se tiene que anticoagular con warfarina. En caso de que la respuesta sea no, nos vamos a todo el riesgo, a clasificar a ese paciente tanto en riesgo de EBC como en riesgo hemorrágico. Inicialmente en el CHADS-VASc, todo paciente con una puntuación de 2 o más que no se relacionen con el sexo es indicación para anticoagular a ese paciente, y lo indicado es empezar con los nuevos anticoagulantes orales. Ahora, otra recomendación de clase 2A es que todo paciente con un factor de riesgo no relacionado con el sexo también se debe considerar iniciar la anticoagulación oral. Es una recomendación de clase 2A, ¿vale? Y todo paciente que esté anticoagulado con warfarina, aunque tenga una FA no relacionada a estenosis mitral o válvula protésica mecánica, se puede hacer el switch a anticoagulación oral, a los nuevos anticoagulantes orales, si no hay ninguna contraindicación. Ahora, el otro ítem de la B, pues es mejorar tanto la sintomatología y evaluar si nosotros, todo paciente tiene que estar en control de frecuencia cardíaca y evaluar si el paciente es susceptible de control del ritmo. Antes de entrar a eso, entonces queda perfectamente claro a todos que la obligación que tenemos aquí es no dejar ningún paciente con FA sin terapia de hidrógeno. Los R1 que han pasantes con 8 días de facultades, tienen que mandar a sus pacientes anticoagulados. Estamos de acuerdo. No podemos darnos el lujo de decir, mira, tiene FA, mire, váyase a hacer unos estudios o vaya a hacer el eco y ya cuando venga con el resultado, porque el resultado es muy breve. ¿Vale? No se juegue, porque no tenemos derecho a jugarnos la de más que lo que estamos haciendo. ¿Okay? No se juegue nunca la del paciente. Tiene que salir con su terapia de hidropónica, es mejor retirarla después, por cualquier razón, porque no era FA, porque le hicieron una regulación exitosa, por 1000 razones.
que no empezarla inmediatamente el día que le tengan para ¿vale? Es muy importante. Esa es la obligación con FA. Todo lo que siga de aquí de la clase es muy bonito, control de ritmo, pero la obligación que impacta en el pronóstico del paciente termina en la anticoagulación, en estar una buena terapia. Ahora sí, ¿sabes? Posteriormente es evaluar el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y bueno, acá en el algoritmo, de hecho, todo paciente tiene que tener control de la frecuencia cardíaca si es una FA de reciente diagnóstico, si es una FA que no es susceptible de tratamiento de control de ritmo, o todo paciente pues que haya fallado como tratamiento de control del ritmo. Ahora, antes de iniciar el tratamiento para control de la frecuencia cardíaca, aquí es importante evaluar las comorbilidades, aunque en general la primera terapia médica para iniciar el control de la frecuencia cardíaca son los beta bloqueadores. Según la ESC, hay algunas otras comorbilidades en las que se puede considerar como terapia de primera línea otros fármacos. Por ejemplo, en pacientes que no tienen grandes comorbilidades o que no tienen o que son hipertensos o que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, el tratamiento de primera línea son los beta bloqueadores o los bloqueadores de calcio no piridínicos como el verapamilo o el diltiazem. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el tratamiento de primera línea siempre son los beta bloqueadores. En aquellos pacientes con EPOC o asma principalmente exacerbada en el contexto de EPA, están contraindicados los beta bloqueadores y se considera iniciar con bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos. Y todo paciente con FA preexcitada o con flutter se tiene que hacer ablación, ¿vale? El dar cualquier inhibidor de conducción del nodo AB puede precipitar todavía más la vía accesoria y empeorar la FA, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la frecuencia cardíaca en reposo para decir que este paciente está en meta de control de la frecuencia cardíaca? 110 latidos. Y obviamente que la sintomatología generada por esa frecuencia cardíaca mejore y también la calidad de vida. ¿Mande? Ajá, exactamente. ¿Vale? Entonces, todo paciente que no cumple estos criterios, puedes añadir una segunda terapia. Si tu primera terapia, si tus fármacos de primera línea todavía no están instaurados, bueno, como segunda línea los tienes que instaurar en el caso de fracción de eyección conservada. Aparte de los beta bloqueadores, si no se han instaurado, puedes iniciar con digoxina o con bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico. En el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el beta bloqueador ya dijimos que es la primera línea y como segunda línea se puede utilizar o digoxina o amiodarona. Y en aquellos pacientes con EPOC o asma, igual los bloqueadores de canales de calcio si no se han instaurado o la digoxina. Y como tratamiento, aunque eso ya no tiene tanta recomendación, combinar 3 fármacos u otra terapia para control de la frecuencia cardíaca que pudiera ser, no sé, alguien mencionarlo. Mencionar una terapia no farmacológica para control de la frecuencia cardíaca. No. En la Pues es ándale, la ablación del nodo AB y la colocación del marcapaso. La FA es la posición al ventrículo, la frecuencia ventricular media. Entonces, ¿para qué vas a seguir en el mismo? La auricular sigue siendo trombo, no tienes un nodo hiperconductor que está bajando los estímulos para que no haga mucha frecuencia cardíaca. Pero bueno, varias cosas ahí. Digoxina, ya voy con digoxina, ya se cuenta que se quiere hacer el juego. Yo creo que yo tengo que presentar digoxina por lo menos 10 años a nadie. A nadie. No hay razón. Ahora vayas al Instituto del Cardio y ahí ya todo digoxina. También el Instituto del Cardio me parece un lugar muy importante para saber lo que va a salir a hacer con la vaca. Es muy importante que lean los campos del mundo. Ahí usan mucho. La digoxina ha demostrado que aumenta el número de hospitalizaciones. Pero bueno, la digoxina, olvídense de ella. Hay muchas maneras de controlar la frecuencia.
con todo esto. Lo más útil son los beta-bloqueadores sin temor a equivocar. Les voy a contar mi historia trágica con la EPA, con la que son mierda de cambio. Llegó una jefa de enfermeras con EPA y estaba yo de guardia en la unidad coronaria. Era así como lo estaba uno ahorita. Yo acababa de hacer el reloj 5 minutos antes. Y estaba yo encargado de la unidad coronaria porque los otros no iban. Entonces ahí estaba yo y si tú te pones a leer cómo yugular una crisis de PA, le das 900 miligramos de propanol de golpe a alguien, lo acuestas en la cama y a las 8 horas está en ritmo sinusal. Entonces esta era una enfermera de 40 años que era jefa de enfermería que hay. Y llegó y yo, muy académicamente le di los 900 de propanol y se murió. No es un polvo de puede degenerar. ¿Qué necesitas saber? Y este es un tema que a lo mejor con el problema no lo veo bastante a la verdad. Tienes que conocer si el corazón tiene un sustrato estructural para saber qué vas a hacer. ¿Okay? El betabloqueador es lo más noble que puedes hacer con cualquiera de ellos. Con cualquiera. En este caso, tu control de frecuencias, tú ya te sentaste ahí con Don Pelos de 90 años y le vas a dar algo, empieza a inventar. No le va a ir mal. Obviamente titula, obviamente toma la dosis adecuada y deja de pelearte con el ritmo. No te importa tenerlo en simultáneo. Por supuesto que si llega el vato de 20 años que se fue ancho y trae una cruda de Red Bull, pues va a venir el antes. Va a traer una cosa que se llama Polymer, que es muy interesante. Y pues ese cuate sí lo vas a querer revertir y le das su carga de amiodarona, que es la que cualquier sustrato del corazón no te produce. Entonces, prácticamente, y todo lo que les platico es para llegar a que la EPA la vas a meter con dos bloqueadores y amiodarona. Todo lo demás no puede. Si por algo tú traes el tema de que la amiodarona y la tiroides la vas a tomar a largo plazo, traes algún tema que no te haga sentir cómodo, eco, si el septum mide menos de 20 de hipertrofia, puedes dar propanol. Todo esto es en lo que tienes, pero son 3 chochos para manejar toda acá y el anticoagulante. ¿Vale? Entonces, por ahí vamos a caminar, porque la lidoxina no, ¿okay? Y betabloqueadores, por favor, háganse el favor de no dar tanto trato de betabloqueadores. Sí, tenemos betabloqueadores como son el bisoprolol, los más eficientes y con evidencia basta para hacer cualquier cosa. Entonces, sí es muy importante que dividan su tratamiento plan y que sean muy prudentes de cuándo dejar de pelearse con el ritmo de la vida. Yo tengo compañeros que han metido a cardiovisión eléctrica a muchos pacientes 3, 4 veces como si se ya deja de chocar al señor, ya deja de tomar. O sea, ya se acabó, pelea con el ritmo, ponte a darle lo que debes de darle para cambiar el ritmo no le mejora el pronóstico, sobre todo en los pacientes crónicos, no en los pacientes diabéticos, pero no son estarlo chocando la No, como la pregunta que comentó lo de Heart, por ejemplo, en esos pacientes. Ya te ha pasado, el primo de un amigo. Por ejemplo, entonces, si llega el chavo y está, considera paroxístico, que en realidad tiene que revertir en los 7 días. Pero, por ejemplo, si en ese momento está muy sintomático y lo más, que su riesgo tromboembólico es el mismo que el de un paciente por alguna otra causa. No, acuérdate que tienes que tener 48 horas de PA para saber que el riesgo trombótico ya es real. O sea, para que ponga un trombo en la recuela tienes que tener 48 horas de PA. Entonces, si el paciente sabe que ayer estuvo gritando como chimpancé en una bocina y él empezó a sentir las palpitaciones a las 5 de la mañana y te hablaron como siempre, pasa el maldito a las 8 de la mañana,
Y entonces llevas 3, 4 horas de FA, sabes que puedes con toda paz cardiovertirlo en ese momento. ¿Cuándo le vas a hacer una cardioversión eléctrica? Cuando hay inestabilidad combinatoria, no es sintomático. Si es sintomático, le das su carga de miodarona IV, le pones en infusión rápida de para 18 horas, le dio mi amigo, eso va a revertir en 3 horas. ¿Qué tanto riesgo tienen de persistir las más de 48 horas? Muy poco, prácticamente nunca. ¿Qué tanto riesgo tiene si yo los paroxismos cuando el Red Bull se tome? Pero es más por el alcohol, ¿no? No. Cada peda nos vamos a mirar. Tienen un montón de vitaminas y demás. Aún Pero pues sigue siendo una la cafeína como está, son 2 tazas de café. Sí, pero el problema es la combinación. ¿Qué es lo que alguna vez se puede hacer? No. Voy a decir que no, pero. Yo una vez con mi jefe de residentes, cuando había ganado de mis médicas, fuimos y nos tomamos 2 botellas de vodka con puro refresco. No me corregí. No me dio cruda. No pude dormir en 3 días. Estaba como mala. Horrible. Se da nada y ahí estás. Es horrible. Entonces no es un tema padre, la verdad es que esas bebidas sí deben estar un poquito más reguladas, y no es la cafeína, es la combinación del todo las que las hacen llevas de cambiar, tómate un pH después de tomar tómate una gaso con pH, que no, porque no te y vas a ver lo que pasa con términos de pH, con términos de electrolitos, términos de bicarbonato. O sea, le da la torre, pone todas las bases claritas, todo el lápiz, para que se echen a volarlas arriba. Entonces, sí es muy importante la chicos. Así no está padre, y si hay mucha FA en chavos, por tomar. ¿Trabajas con una llave? O a la mitad. Me parece un buen. ¿Seguimos o? No, paramos. Mañana?